Bueno, buenos días a todos. Nos complace daros la bienvenida a esta jornada sobre la nueva ordenanza de tramitación de licencias en Madrid, que ha organizado el despacho Garrigues y que hemos impulsado David Arias Guedón, está aquí sentado, y yo mismo, con Manuel Cabeza Escobar, que somos socios del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente de la Oficina de Madrid. La ordenanza sobre la que vamos a hablar hoy, que todos sabéis que fue publicada el pasado 17 de mayo y que ha entrado en vigor hace muy poquito, pasado 16 de junio, y que, bueno, precisamente por lo reciente de su entrada en vigor y por el contenido tan relevante que tiene para todo el sector urbanístico e inmobiliario en el término municipal de Madrid, pues ha provocado que nos reunamos hoy aquí, ¿no? Para comentar, valorar y entre todos intentar entender un poco mejor el contenido de la ordenanza. Y para ello, pues tenemos un plantel de lujo, como podéis ver, a los que, antes que nada, quiero agradecer, pues, una vez más, la excelente disposición que han tenido y desde el principio por estar hoy aquí y compartir este ratito con nosotros. Aunque ya conocéis a muchos de ellos, si me permitís una breve presentación, hoy tenemos con nosotros a Mariano Fuentes Sedano, que es gerente del área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Miriam Peón González, gerente de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, Juan Carlos Álvarez Rodríguez, director general de Edificación del Ayuntamiento de Madrid, Jaime Fernández Gallego, que es gerente de Asprima, y Belén Velasco Sardón, que es directora técnica de la Sociedad Técnica de Tramitación, UNAI. Todos ellos van a realizar una ponencia y a continuación, pues David y yo vamos a transmitir alguna reflexión jurídica sobre el contenido de la ordenanza antes de dar paso a un turno de preguntas. Si me permitís una brevísima introducción antes de ceder la palabra a nuestros invitados sobre la ordenanza, es una ordenanza que, en mi opinión, pues viene a responder a viejas demandas del sector, viene a dar una configuración jurídica más consistente a lo que es la declaración responsable, que es, como todos sabemos, es el instrumento por excelencia, el paradigma de la liberalización, de ese proceso liberalizador que empieza con la directiva Bolkestein en 2006 y a la que han seguido muchos textos legislativos que todos conocemos. Y es una ordenanza que pretende despejar incertidumbres que eran muchas propiciadas, como sabéis, por el contenido y por dos normas que teníamos en Madrid, dos normas que regulaban los instrumentos de intervención urbanística y que a todos, en lo que estamos en el sector, pues nos son familiares y nos hemos planteado más de una ocasión, pues las clásicas preguntas, ¿no? ¿Qué aplico, la OMLU o la ordenanza de actividades? ¿Qué voy por declaración responsable o voy por comunicación previa? ¿Cómo inserto los informes preceptivos en el seno de la tramitación de una declaración responsable? Bueno, pues todo esto son los interrogantes que pretende despejar en mayor o menor medida la nueva ordenanza, ¿no? Que lo hace a través de un texto, yo creo que es un texto moderno, un texto que busca la simplificación administrativa, la agilización procedimental y que da un papel importante en este escenario a las ECUs, que ya han desempeñado ese papel y que la idea es que lo sigan desempeñando, si cabe, con más fuerza a partir de ahora. Ahora el reto ya con la norma aprobada y entrando en vigor, pues lógicamente es aplicarla con rigor jurídico y aplicarla para que entre todos impulsemos el crecimiento de nuestra ciudad. Y a todo ello es a lo que pretendemos contribuir desde Garrigues y, vamos, humildemente creemos que estamos aportando nuestro granito de arena mediante el asesoramiento continuo a clientes, que os podéis imaginar que como todo nuevo texto normativo que entra en vigor, pues son bastantes las dudas que se están planteando y a través de la organización de eventos como en el que estamos aquí hoy todos y que esperamos sinceramente que sea de vuestro máximo interés. No me demoro más y cedo la palabra a nuestros invitados, a nuestro primer invitado, a Mariano Fuentes, por si es tan amable de explicarnos un poco cuál es su visión sobre la ordenanza.
Con respecto a la eliminación de trabas burocráticas, como bien se ha dicho anteriormente, lo que queríamos era generar un único texto a las relaciones que los administrados, que los madrileños tienen que tener con su administración pública más cercana, con el Ayuntamiento de Madrid, porque queríamos que el Ayuntamiento de Madrid, pensamos y somos conscientes de ello, el Ayuntamiento de Madrid tenía que dejar de ser el problema, no ser la solución, pero sí ser el agente facilitador que a cada una de las personas que quieran emprender en Madrid y que desarrollen el mejor proyecto en la ciudad de Madrid lo pueda hacer siendo el Ayuntamiento, acompañándoles, por así decirlo, en el recorrido, el Ayuntamiento de Madrid. Por eso lo que hicimos es, con esta ordenanza, el primer paso que queríamos dar era unificar los dos textos normativos que han acabado siendo derogados. A día de hoy no existe la ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas y la ordenanza de apertura de actividades económicas, y hay un único texto. Un único texto refundido, con un 40% menos de articulado, donde se limpian muchísimos aspectos que generaban dudas en la iniciativa privada a la hora de emprender en la ciudad de Madrid, y donde además va complementado con unos anexos muy potentes donde se indica para cada una de las actuaciones la documentación y qué es lo que se tiene que hacer para solicitar una autorización, una declaración responsable, una licencia en el Ayuntamiento de Madrid. Ese trabajo se inició a través de la generación de unos workshops, trabajando con los distintos agentes que normalmente trabajan con el Ayuntamiento, ya sean entidades colaboradoras, agentes promotores, profesionales, colegios profesionales, y todo ello liderado por Miriam Peón, gerente de la agencia de actividades, y por Juan Carlos Álvarez, director general de edificación. Conseguimos, creo que, sacar un buen texto para la ciudad. Un buen texto porque no solo reducía aquello que debíamos de reducir, eliminación de trabas burocráticas, sino que lo hacía más fácil, lo hacía más simple y sobre todo eliminaba incertidumbres a la hora de entender o no entender el texto normativo. Por otro lado, también otro de los aspectos era impulsar la actividad económica, impulsar el empleo y la generación de oportunidades, haciendo un texto normativo más ágil, introduciendo conceptos representativos que realmente demostraran esa velocidad de crucero que queremos que tenga la ciudad de Madrid. Por eso, a partir de ahora, la figura principal de la ordenanza es la declaración responsable. Si bien es cierto que únicamente habrá dos procedimientos, solo nos podremos relacionar con el Ayuntamiento de Madrid a través de dos procedimientos, de licencia y declaración responsable. No hay más. Hemos evidentemente adecuado la norma a lo que nos indicó la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, incluyendo la declaración responsable en los actos de primera ocupación y funcionamiento en el ámbito residencial, y también hemos introducido la declaración responsable, pero de forma novedosa en otras acciones en materia de arquitectura, de construcción, de edificación, de transformar nuestros edificios y la ciudad consolidada en el Ayuntamiento de Madrid, que luego profundizarán, entiendo, tanto Miriam como Juan Carlos. Ese era otro de los aspectos fundamentales, el únicamente aclarar que solo hay dos procedimientos, si bien es cierto que dentro de esos dos procedimientos introducíamos otras dos novedades, que era la licencia básica. Nos encontrábamos que el sector inmobiliario se encontraba con un problema que al final nos tocaba a todos nosotros como futuros compradores de vivienda en la ciudad de Madrid, que era lo que denominamos como la tasa invisible. Era esos pagos, esos pagos que se tienen que realizar las entidades bancarias por el crédito promotor hasta que la obtención de la licencia se produce. Es decir, desde que se presenta la licencia en el ayuntamiento hasta que se concede la licencia del ayuntamiento pasa una serie de plazos y esos plazos tienen unos costes financieros. Pues lo que queríamos eliminar eran esos costes financieros que estaban tasados aproximadamente en un 3%, no recuerdo nada. Pues lo que hacemos es, con esta licencia básica, le damos la seguridad jurídica al promotor, al inversor, al cooperativista, al autopromotor en la ciudad de Madrid, para que desde el minuto 1 tenga un documento con el que pueda ir a su entidad bancaria y que le puedan dar ese crédito promotor para construir su vivienda, que es uno de los aspectos más importantes. Y además, porque existía también muchos proyectos en la ciudad de Madrid que existían pegas razonables desde el punto de vista de la obtención o la generación del inicio de esa obra a través de una declaración. Todo eso ha sido mucho más estudiado, mucho más delimitado, y la licencia básica, desde luego, a través del informe de viabilidad urbanística, pues va a ser uno de los puntos más importantes y más novedosos en cuanto a nueva normativa. También incluimos un concepto básico, que es las licencias temporales, para darle usos provisionales
aquellos locales que se encuentran vacíos en nuestros barrios, que tienen un uso urbanístico determinado, pero que ¿por qué no se puede utilizar durante un determinado tiempo para otra cosa? Un local en Chueca, ¿por qué no puede ser utilizado durante 15 días, durante un mes para a lo mejor una galería de arte? ¿Por qué no? Aunque sea un micro. Pues lo que hacemos es fundamentalmente actualizar la norma a todo lo que ya se está haciendo en otras partes del mundo y a todo lo que se estaba haciendo en Madrid que no se podía hacer. Lo que estamos dando es dar seguridad jurídica a la ciudad de Madrid. También queríamos profundizar en la colaboración público-privada. Por eso entendíamos que teníamos que confiar todavía más en las entidades colaboradoras urbanísticas. Llevan trabajando con el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2010. Son parte ya del Ayuntamiento de Madrid porque realizan el trabajo que tiene que realizar el Ayuntamiento de Madrid y se han ganado a través de su profesionalidad el mérito suficiente para que las entidades colaboradoras urbanísticas pudieran a partir de ahora también trabajar en el ámbito residencial. En muchos aspectos también más importantes y un cambio fundamental de la ordenanza. Ahora bien, tienen exige derechos y tienen obligaciones. Por eso hemos también renovado la relación de las entidades colaboradoras con el Ayuntamiento de Madrid a través de un nuevo reglamento que regula su funcionamiento y regula también su control y supervisión por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y por último, como les decía, la seguridad jurídica. Nosotros teníamos claro que no podíamos hacer una ordenanza pensando en quien incumple, no en quien cumple. Eso ha sido la práctica habitual en la normativa municipal hasta el día de hoy. Nosotros queríamos hacer una ordenanza pensando en el que cumple, facilitar la vida al que cumple la norma, al que es la inmensa mayoría de empresas, autónomos, ciudadanos en la ciudad de Madrid. Y por eso hemos modificado con los muchos conceptos en materia de disciplina urbanística para justamente hacer eso. Cumple. Sombra roja. Y el que incumple, endurecer los procedimientos también para que sea consciente de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Esto no lo hemos encontrado. ¿Por qué digo esto? Porque esto no lo hemos encontrado en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, y Miriam, que es la principal sufridora en declaraciones responsables de determinadas actividades de ocio, en el que se incumplían medidas de seguridad importantes, en materia de incendios, por ejemplo, en el que se llegaba al local después de un intenso trabajo de disciplina urbanística, de generación de un expediente intenso, con la propuesta del cierre del local, y estos titulares nos presentaban una nueva declaración responsable en el Ayuntamiento de Madrid y por tanto ya no se podía cerrar el local. Bueno, pues esto sin haber, sobre todo, y lo más importante, sin haber subsanado los errores del por qué se cerraban los locales, porque el Ayuntamiento de Madrid no tiene ninguna intención de cerrar absolutamente nada. El Ayuntamiento de Madrid no utiliza la disciplina urbanística para cerrar absolutamente nada. El concepto de disciplina urbanística es otro, es el de conseguir que todos cumplamos la norma y darle evidentemente todos los periodos y toda la seguridad jurídica para que así lo puedan. Y esos son los conceptos más importantes de la norma. Y esto es lo que les acabo de decir, es lo que hemos conseguido trasladar lo que es el mensaje político a la realidad. Hemos trabajado sobre eliminación de trabas burocráticas, sí, cumplido. Hemos trabajado sobre agilidad, confianza y sobre todo hacer una norma sincera y entendible a los ciudadanos, sí, cumplido. Hemos trabajado en ampliar la colaboración público-privada, cumplido. Y hemos trabajado en aportar una mayor seguridad jurídica, que yo creo que es lo que todos buscamos en la ciudad de Madrid. Y creo que también con esta ordenanza hemos cumplido. Nos queda muchísimo trabajo por hacer, sobre todo un trabajo que ya es de puertas adentro, que lo vamos a sufrir nosotros y ya lo estamos sufriendo con respecto a cómo poner en marcha esta ordenanza, porque esta ordenanza no es un texto, es una forma de trabajar distinta. Y al ser una forma de trabajar distinta, tenemos que adecuarnos los servicios públicos a esa nueva forma de trabajo. También es una oportunidad, porque no solo es un texto normativo que regula las condiciones de los administrados por la administración, sino que regula la forma de trabajar desde dentro de la administración. Para nosotros es una oportunidad, porque nos da la oportunidad de mejorar todos aquellos procedimientos de trabajo que entendemos que no son los correctos. En el Ayuntamiento de Madrid hay 23 organismos que otorgan licencias y declaración responsables a día de hoy, con
un lado el área de desarrollo urbano a través de la Dirección General de Edificación, el mismo área de desarrollo urbano a través de la Agencia de Actividades y 21 juntas de distrito. Hoy en esta es la oportunidad de mejorar la forma de trabajar en los diferentes organismos municipales para que todos trabajen de una forma coordinada, eliminemos la subjetividad que existe, porque hay que reconocer lo que puede existir entre unos técnicos y otros, entre unas zonas y otras, y esta es la gran oportunidad que tenemos. Como ven ustedes, esto no es solo un lavado de cara hacia el exterior con un texto normativo, sino que lo importante es que utilizamos ese texto normativo para paliar y mejorar los procedimientos internos de trabajo, que es uno de los aspectos más importantes que todos éramos conscientes que teníamos que mejorar. En resumen, creemos desde el Ayuntamiento de Madrid que es la ordenanza que todos ustedes nos solicitaban. Creemos en el Ayuntamiento de Madrid que damos un paso adelante muy importante en nuestra relación con los administrados y sobre todo un concepto fundamental. Lo que se hace en el Ayuntamiento de Madrid se mira en el Estado. Queremos que esta ordenanza sea el ejemplo para que el resto de municipios de España puedan copiarla, adoptarla o interpretarla, pero que la hagan suya para que este procedimiento de trabajo que entendemos que es el correcto sea un éxito y al final sea exportado a toda España y desde cualquier lugar donde se quiera emprender y se quiera generar un nuevo proyecto, pues se puedan utilizar esta nueva filosofía de transmite y muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos desde luego su participación, sus aportaciones, porque estoy convencido que tiene que ser mejorada la ordenanza, si no estaríamos haciendo texto demasiado rígido. Y estoy convencido que con sus aportaciones así lo haremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariano, por tu exposición y muchísimas gracias en especial porque Mariano tenía hoy otros compromisos y ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros. Nos va a tener que dejar ahora porque tiene que asistir a otros eventos, pero se lo queríamos agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a hacer la palabra. Yo creo que era muy interesante, una ordenanza que lo que ha hecho es precisamente unificar, ¿no? Unificar actividades y edificación y actividades, ese binomio que nos lleva acompañando tantos años y que ahora se ha unificado. Yo creo que era muy interesante traer a representantes del ayuntamiento que pudieran hablar desde las dos perspectivas, ¿no? Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Hemos traído a Miriam Peón y a Juan Carlos Álvarez, que nos van a hablar respectivamente una perspectiva de las actividades y de la edificación, pues de la nueva ordenanza. Miriam, si eres tan amable, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me sumo a la agradecimiento que hace con la verdad que conoce perfectamente la ordenanza, de hecho un resumen tan amplio y tan certero bajo mi punto de vista, que probablemente muchas de las cuestiones y las ideas que yo quiera resaltar sean repetitivas, pero es verdad que lo conozco de cerca y lo hemos trabajado conjuntamente, con todos. Una de las primeras ideas que me gusta resaltar de la ordenanza, lo primero es que la pusimos negro sobre blanco después de un trabajo conjunto, que imagino que algunos de ustedes estuvieron participando, ¿no? Cada uno puso la parte del problema o de la complejidad del mundo de las licencias de manifiesto, nos escuchamos, descubrimos que había otros mundos diferentes, que todos los problemas había que atacarlos, no sé si darles en el mismo, es lo que hemos propuesto. Pero también hemos propuesto, como decía el concejal, y muy importante, es un cambio cultural. Esto que se está produciendo es un cambio cultural, da igual para las actividades que para la edificación. Procede de las leyes y la ley del suelo nos dio la cobertura en el 2020, pero nosotros ya habíamos empezado con el tema de la declaración responsable como procedimiento para obtención de derechos, que generaron problemas civiles bastante importantes, pero que hemos ido poco a poco venciendo. Y quizá desde el mundo de las actividades un poco más, porque estábamos más con la ley del 2012, tuvimos la obligación de empezar con la declaración responsable antes, y por lo tanto en la ordenanza todo lo que llevábamos avanzado y toda la experiencia que teníamos en la declaración responsable la hemos querido trasladar. Nos dimos cuenta que fundamentalmente la declaración responsable lo que le faltaba es la seguridad jurídica, pero en todas las bandas, seguridad jurídica al titular, el que se declara responsable, seguridad jurídica al ayuntamiento de que algo se está haciendo bien y aunque no me dé tiempo a verlo en un momento inmediato, las cosas van a ir bien, y
seguridad jurídica también para el que está invirtiendo. Para todo ello, hemos diseñado lo que llamamos el informe de viabilidad. El informe de viabilidad urbanística se confunde con una consulta, no es una consulta, es un elemento, es un documento bueno, pues que lo que hemos pensado es regular estrictamente por parte de tanto el técnico que redacta un proyecto o una actuación como por parte de la administración una serie de conceptos que hay que mirar. Son los conceptos esenciales de cualquier actuación, bien sea una nueva planta, bien sea una rehabilitación, bien sea la implantación de una actividad en un local. ¿Qué es lo más importante para que esa actuación sea viable? Si voy a hacer un bar, necesito que sea accesible, que esté en planta baja, que tenga un aforo que le permita la ciudad, que tenga un cuarto de basuras, todas esas cuestiones dentro de una implantación de una actividad, en este caso muy concreta, de un restaurante, están fijadas en una especie de checklist. O si es una nueva planta, luego Juan Carlos avanzará, pues qué es lo que hay que mirar en el momento más importante, que es el de decidir si voy a invertir, si voy a comprar. La ocupación, la posición, las alturas, la edificabilidad, cómo puedo hacer unos patios, es decir, cuestiones técnicas tanto para adentro como para afuera. Es muy importante para adentro y para afuera, es decir, el técnico municipal también tendrá que validar solo eso, porque claro, las cuestiones de discrepancia de opiniones y de criterio lo que provocan es no, esto para mí es importante y es lógico, y esto para otra persona también es importante. No vamos a discutir por la importancia que cada uno le damos a las cosas, vamos a poner como mínimo esto lo tienes que tener. Eso es el informe de viabilidad. No es una consulta sobre algo concreto que quiero hacer o algo que está indeterminado que seguirá existiendo. Por ejemplo, la Comisión de Patrimonio es algo que regula unas cuestiones estéticas o incluso de altura y es indeterminado. Eso seguirá siendo, probablemente, si lo que quiero preguntar es solo eso, una consulta urbanística especial. Pero si lo que quiero preguntar es eso, más otras cuestiones urbanísticas, tengo el informe de viabilidad urbanística, que es un informe mucho más concreto a la actuación global de que esté preguntando, sea de cualquier nivel, el nivel más amplio. Con esto, insisto que daremos seguridad jurídica a la declaración responsable que ya teníamos en funcionamiento con la ordenanza de actividades económicas y también generaremos un criterio único dentro de la administración si viene acompañada con este informe de viabilidad. La declaración responsable en la ECU no necesita el informe de viabilidad porque lo que hemos introducido como novedad en esta ordenanza es que la ECU verifica esta viabilidad urbanística cuando registra la declaración responsable. No es un mero registrador que luego comprueba, es un supervisor que en el minuto cero, cuando está verificando una actuación, cuanto menos los elementos esenciales y viables los da a través de un certificado, pero bueno, me imagino que luego este tema lo avanzará. Entonces, hemos conseguido en el titular darle una seguridad. Este informe es muy ágil, no tiene requerimientos. Esto también es un nuevo cambio cultural. Pretendemos que le tengamos todos muy claro. Entonces, si se aporta bien y si no se aporta, pues no lo puedo valorar. El que te falta un papel o dime esto, lo que siempre genera en la experiencia es atascos, problemas, pagan justos por pecadores. Eso nos hace entonces. Entonces, bueno, la idea es que venga todo perfectamente regulado, también los colegios aquí podrán intervenir, dar su servicio, etcétera, y poder ser ágiles. No hace falta, no es un documento obligatorio, es un documento posible, no es que venga una declaración responsable con el informe de viabilidad y ya viene con alfombra roja, ¿no? Pero bueno, da una seguridad para todos. Y luego que lo que provoca es que pasa ya a la fase de comprobación por parte del ayuntamiento o por parte de la entidad colaboradora. Una novedad que es un poco discutida, pero bueno, veremos a ver cómo funciona, es el artículo, me parece que es el 29, en el que hablamos de la comprobación limitada. Esto te da mucha, ¿no? Te va a dar un poco de problemas generales. Voy a explicar lo que pretende y veremos a ver cómo lo conseguimos. Es un artículo que dice que se podrá verificar que la declaración responsable es correcta, que la actuación es correcta en planos, sin necesidad de desplazamiento in situ, en algunos elementos, en algunas situaciones pequeñas. ¿Por qué? Pues porque hemos quitado la comunicación previa, la actuación comunicada, el procedimiento certificado y todos los procedimientos. Y esos procedimientos, hace ya mucho tiempo, antes del 2012, eran con los que se hacían las actividades. Las tiendas pequeñitas eran una comunicación. Entonces, yo voy a hacer una tienda. Y lo metía el titular en el ayuntamiento y ya está. Si no te decían nada, se ponía la tienda. Cuando aparece la declaración responsable como obligatoria, todo este mundo cambia. Y nos encontramos en la administración con la obligación de ir a ver tiendas que cambian de una tienda de chuches a una zapatería. Y después, ¿por qué tengo que ir a verla? Si es lo mismo, si no ha pasado nada, si tiene todo igual. ¿Por qué
¿no? Urbanísticamente, legalmente, que ustedes sabrán más, esta obligación de la comprobación ex post se pone de manifiesto en estas actividades o en estas obras pequeñas, o una muestra, una obra exterior en un local, porque tengo que ir a ver una muestra de una obra exterior si estoy viendo que tiene 60, que cumple y se coloca aquí. Bien, y esto no nos queda otra que ir. Hemos abierto esta puerta, esta ventanita, es decir, podremos, en casos que, porque además la declaración responsable también aplica a las viviendas, de una pequeña obra en mi casa, meter un tabique, si vemos que ese tabique no está generando ningún problema, que está todo perfecto y vemos que ese proyecto se ajusta, esa actuación está bien, es probable que en ese momento podamos informar favorablemente, como se hacía antes, porque estamos comprobando con ese plan, sin perjuicio de que luego haya cualquier inspección o cualquier intervención. Pero es una ventana abierta a algunas actuaciones pequeñas. No es todas las actuaciones pequeñas. Muchas dudas que hay de similares, no. Similares está hablando de las actuaciones, por ejemplo, de pequeñas industrias artesanales similares o obras en viviendas pequeñitas o, insisto, comercios. Esto es la comprobación novedosa. Y lo último que me queda, más que comentar a raíz de la declaración responsable y de las novedades, vamos, pienso así repartimos, es la disciplina. La disciplina, como bien saben, nosotros en el Ayuntamiento no tenemos competencia para poder legislar en materia de disciplina y yo apelo y pido, por favor, en esta reunión y en todas las que voy, que quien tenga un poco de, sobre todo este colectivo, de capacidad de solicitar las modificaciones legales pertinentes para que la disciplina cambie de cultura también. No es nada fácil agilizar la actividad, provocar que si las cosas están bien, todo el mundo pueda abrir, pero si las cosas están mal y hay problemas y no cumple, no se puede cerrar. No hay opción legal a cerrar de una manera ágil. Hay que hacer muchísimos trámites, es verdad que bueno, pues son derechos que uno adquiere y son gente que está trabajando, empleos, etcétera, pero es que llega un momento en que no se puede, por un lado, ser muy ágil y provocar, y por otro lado, cuando hay un problema, tener que estar años para poder cerrar el local. Esto en la ordenanza hemos hecho malabares para poder adaptar cuestiones jurídicas, como bien saben, de competencia municipal dentro de la ordenanza. Hemos conseguido algunas cuestiones porque ya las sentencias del TSJ nos habían ido dando la razón, las hemos recogido en el texto de la ordenanza, sin que se pueda apelar a que hemos legislado donde no podemos. Hemos introducido pues, la posibilidad de revocar licencias de funcionamiento cuando no tengan, o declaraciones responsables de funcionamiento cuando no se cumpla, la posibilidad de no tener que volver a presentar, no poder volver a presentar una declaración responsable que ya estaba prevista en la ley, y también la obligación de que cuando hay una detección de algo que incumple en una actividad y es algo requisito importante, no se pueda seguir funcionando hasta en tanto no se haya comprobado que se ha arreglado, porque nos encontrábamos con recintos o con tesis o con visitas de comprobación en las que se acababa de presentar una declaración responsable hacía minutos y entonces ya se paraba todo. O con cautelares o cautelarísimas de los jueces que priman la actividad y el empleo por encima de todos los incumplimientos o el descanso a los vecinos. Hemos intentado legislar. Y luego, muy importante lo que decía Mariano, el concepto de la disciplina, yo creo que en Madrid no puede olvidar que tiene que merecer la pena hacer las cosas bien. O sea, mucha gente dice, no pido nada y si me pillan, pues ya legalizaré. Eso es un poco, vamos, a mí siempre me ha resultado muy incoherente y que hay algún problema. Entonces, toda la ordenanza en la parte de disciplina y de las combinaciones, lo que pretende es eso, que las cosas sean más fáciles, que sean más ágiles y que merezca la pena hacer las cosas bien, porque si te pillan o si lo haces mal, pues el problema va a ser peor. En ese sentido, y ya para no liarme más, porque yo me pongo a hablar y no sé cuánto tiempo duro, hay una cosa que sí que quiero decir de la ordenanza y que me gustaría que se haya leído o visto en una lectura. La ordenanza es una propuesta de muchas cosas que propone una combinación de elementos tomados de varias maneras para que todo sea posible. ¿Qué quiero decir? Todo está pensado para que el ciudadano pueda elegir todo. Me explico. El informe de viabilidad se puede pedir antes o después. Si se pide antes de seguridad, puedo pedirlo con la declaración responsable o no. Puedo pedir un informe de viabilidad que después me va a dar, si lo presento con una licencia, me va a dar unos beneficios. El mismo informe de viabilidad me va a dar unos beneficios. Puedo pedir
un informe de viabilidad o un certificado de adecuación urbanística en una EPI, me va a decir lo básico y luego me puedo ir al ayuntamiento. Puedo pedir una licencia básica o no pedirla, pedir una urbanística y en el seno de la tramitación de la licencia urbanística diseñar el proyecto, pero lo tengo más o menos cerrado y pedir una básica. Es decir, todo es posible. Esto es una novedad que nos va a costar muchísimo gestionar, pero que creo que es, en el mundo de hoy, en el mundo real, es una necesidad. Porque cada uno tiene que adaptar las cosas y los intereses a los tiempos que necesita o que se le van complicando. Y esto es lo que hemos intentado desde la ordenanza, porque somos conscientes que esta simplificación de procedimientos o de tiempos es inviable, es absolutamente inviable. Me gusta ser clara. No se puede simplificar las cosas si cada vez nos damos más normas que cumplir, más cuestiones que validar, más la eficiencia energética, mañana será tal, la accesibilidad que la tenemos que comprobar, urbanísticamente. Todas estas cuestiones llevan un tiempo, llevan un trabajo en los estudios de arquitectura e ingeniería, en los abogados, el ayuntamiento, las administraciones, los informes efectivos. Esto no lo vamos a poder cambiar, que nos lo estamos dando nosotros como obligación. Lo que sí podemos hacer es trocear, es decir, esto es lo importante, esto es menos importante, mientras vas trabajando en esto, vete por aquí, o mientras tú aseguras la inversión, con un informe, por ejemplo, nosotros podemos ir validando las cuestiones. Esto es la pretensión de la ordenanza, dependerá mucho de cómo se trabaje también desde fuera, ¿no? De cómo se entienda, cómo se trabaje de forma rigurosa y seria en estas cuestiones, podamos hacerlo encajar, pero bueno, yo creo que en principio toda esta parte de las actividades de la declaración responsable, bueno, creo que me toca ahora. Juan Carlos nos cuenta toda la parte de licencias, que también hay novedades. Cualquier pregunta o cualquier duda, a vosotros. Así que muchísimas gracias. Anunciábamos antes actividades, edificación, actividades. Hemos visto actividades, pues si Juan Carlos está amable, pues un poquito de solución de edificación. Gracias. La invitación y por recibirnos. Buenos días a todos. Me gustaría casi comenzar por el final de la presentación. Nos enfrentamos a una realidad, es que la comprensión de toda la legislación, toda la normativa sobre los actos de uso de suelo, las actividades, es tan compleja que es realmente imposible de conectar tiempos, Esa es una realidad con la que nos enfrentamos. Yo creo que fue un punto de partida. El resultado final va en esa línea. El acierto o desacierto, los ajustes que vamos comprobando cuando ya se toca la aplicación. Como sabéis, ya está en vigor desde el principio de la semana pasada. En el campo concreto de las licencias, plantas, formas, especificaciones, aplica a todo el concepto, ¿no? de la actividad del sector inmobiliario. En el campo de las licencias se ha simplificado enormemente respecto de las anteriores ordenanzas, que conocéis que había varios procedimientos. Ahora, aunque está sobrevuela todo esto como una gran novedad, lo es la licencia básica, la licencia urbanística, lo que me gustaría aclarar es que es el mismo procedimiento, no son dos procedimientos. Esto es importante señalarlo y entenderlo así. La licencia básica, además, también es opcional, es una opción. ¿Qué permite la licencia básica? Con la comprobación, el chequeo, el checklist, estos requisitos básicos esenciales, que son aquellos que te permitirían, ¿por qué no iniciar la ejecución de una construcción? Con esta licencia básica lo que se permitirá es precisamente eso, arrancar. ¿Qué quiere decir la licencia básica? La licencia básica quiere acompañar al promotor titular en ese proceso de construcción de su inmueble, de su edificio, en el que las primeras
primeras decisiones desde el punto de vista también de financiación, están siempre condicionadas, o venían siendo condicionadas, a la obtención de la licencia definitiva, es decir, a todo el proceso de revisión de todos los parámetros urbanísticos, los esenciales y los no esenciales, con lo cual se producía un desfase entre la primera necesidad de iniciar ya las actuaciones, que estaba siempre supeditada al final del proceso de control municipal. Eso, con la licencia básica, se aporta un mecanismo, entendemos, de muchísima agilidad. La licencia básica necesariamente se apoya en la integración de los requisitos esenciales. Estos requisitos esenciales, otra de las ventajas, y también está este paréntesis, otra de las ventajas que tiene la nueva ordenanza no solamente es que simplifica de las ordenanzas, simplifica el articulado, sino que también protocoliza de manera especialmente interesante y intensa en la parte de anexo de la ordenanza todos aquellos aspectos que son realmente los relevantes. No solamente para el técnico privado, para el titular, sino también para el técnico municipal. Es muy importante porque este cambio de cultura que señalaba en su idea también Miriam, lo es hacia afuera, pero también lo es hacia adentro. Y hacia adentro tenemos que tener en cuenta que esta ordenanza nos permite a los servicios municipales clarificar el ámbito de nuestra control. Eso es esencial porque eso sí que va a provocar esta agilidad que se pretende con todos los sistemas. La licencia ha quedado reservada a aquellos los usos del suelo, que considera el legislador estatal y autonómico, la administración municipal considera que debe estar sometido a un control previo por parte de la Ayuntamiento. Evidentemente, a lo largo de toda la línea legislativa, que lo que trata es de ampliar el campo de aquellas actividades, de aquellos usos del suelo, de aquellas actuaciones urbanísticas en las que no es preciso ese control ex ante que se comenta en la parte jurídica. Toda esa necesidad de requisito de licencia se ha aquilatado a determinados supuestos. Esos supuestos se contienen en la ordenanza en el artículo 1. Son aquellos que requieren, a través de la legislación de la edificación de proyecto técnico, que conocemos como proyecto LOE, y fundamentalmente aquel campo de las actividades sujetas a la legislación de espectáculos públicos, actividades recreativas en las que se ha hecho un juicio de calidad, un juicio de necesidad en el que ese tipo de actividades necesariamente deben estar sometidas a la licencia. La licencia básica, como digo, no es un procedimiento independiente del de licencia, es podemos decir, una de las fases dentro de la licencia básica, dentro de la licencia urbanística. Comprobados esos parámetros esenciales, los parámetros del anexo 8, que se refieren tanto a obras de nueva planta, reestructuración y sustitución, comprobados esos parámetros, la licencia básica permitirá el inicio de la ejecución de la edificación. Antes existía la posibilidad, ahora lo sigue existiendo, de iniciar los vaciados, las instalaciones, las contenciones, las cimentaciones. Ahora con una licencia básica prácticamente se puede ejecutar lo que es la envolvente de la edificación. Entendiendo por envolvente, por supuesto, la estructura y fachadas, cubiertas, etc. Con lo cual se va a poder perfectamente acompasar los plazos de ejecución de obra con los plazos de obtención de la licencia. La licencia urbanística, como digo, es una de las fases de la licencia básica, es una de las fases de la licencia urbanística. Finalmente, hay que conceder una licencia urbanística que amparará la globalidad de la edificación.
El proceso de edificación, el proceso de ejecución finaliza con esa licencia básica y con la declaración de primera ocupación. La declaración de primera ocupación y funcionamiento es una novedad que se ha incorporado, como saben todos ustedes, a raíz de la Ley 1/2020 sobre la Comunidad de Madrid de reactivación de la actividad económica, en la que en determinados supuestos, determinadas actuaciones de uso del suelo y de la edificación ya no se sometían a la licencia de primera ocupación y funcionamiento, sino que se permite la declaración responsable, aportando una serie de documentación, apuntando documentalmente la ejecución de la obra ejecutada y posteriormente la inspección municipal, lo que garantizará o habilitará que esa edificación se pueda poner en uso. Digamos que esta es una de las mayores novedades también que nos aporta la legislación urbanística, ¿no? Otra de las novedades en materia de licencias, si bien más centrada en el campo de las actividades, pues eran las actividades temporales, que como bien han comentado Mariano y Miriam, pues van a permitir que en determinados locales se puedan implantar actividades temporales de tal manera que se permita poner en uso ese tipo de locales y sobre todo atendiendo a la demanda cada vez más creciente de este tipo de eventos. La licencia también temporal en las actividades LEPAR tiene también un desarrollo específico en la ordenanza, a través del artículo 58, a permitir, luego desde el punto de vista de control municipal, una mayor seguridad en la organización. Por mi parte, en principio... Como esta pregunta nos la hacen siempre, es licencia, estas actividades temporales son licencia y no son declaración responsable porque no están regladas, porque son temporales, porque son efímeras. Por eso son licencias, porque creemos que tiene que haber una comprobación ex ante, tiene que haber una concesión del derecho a ejercer esa actividad durante un tiempo y unas condiciones y verificar si el local o el edificio o el ámbito está preparado para albergar esa actividad. Por eso son licencias y por eso no las pueden tramitar las ECUs, porque no tienen la capacidad discrecional, como si dijéramos, de validar una opción. Es decir, hasta dónde llega la posibilidad de declarar. Yo no me puedo declarar responsable de implantar un mercadillo en una nave industrial, porque la nave industrial es para la industria. Entonces, la explicación de que sean licencias temporales, que es una pregunta que nos viene a hacer bastante, es simplemente que tiene que tener una resolución y una comprobación ex ante. Ya. Cuando organizamos el evento pensamos que interesante era contar con representantes del ayuntamiento, lógicamente, que son los padres de esta nueva ordenanza, pero también nos pareció igualmente interesante contar con alguien del sector privado, que tiene una visión desde el sector privado, y se me ocurrió que nadie mejor que pues, un representante de la prima, en este caso Jaime, desde el principio de que le ofrecimos la posibilidad, pues, una disposición por venir y está hoy aquí con nosotros. Jaime, si eres tan amable, por favor. Pues muchas gracias al despacho Barrigues, muchas gracias a los asistentes. Yo voy a tratar de ser, aquí hay más que gente suficiente que sabe todo el tema técnico, y yo quisiera tratar de ser muy visual en mi exposición. Para nosotros, si haré un adelanto, para nosotros es una revolución. Y esperamos que esta se constate, porque la música suena fenomenal, ahora hay que aterrizarla y hay que ver cómo funciona. Pero para nosotros es realmente una revolución, y además a cada foro que vamos, que últimamente son bastantes, aprovechamos para agradecerle al ayuntamiento, porque además nos parece una postura acertada, pero sobre todo valiente, ¿no? En este país las cosas
valientes tienen que agradecerse porque entiendo que no es fácil ser pionero, ¿no? En determinadas cosas. Estoy hablando, por ejemplo, de la licencia básica. Entonces, yo sí quisiera ser muy visual en mi exposición, en el sentido de que estoy diciendo que es una revolución y quisiera que entendierais cómo estábamos antes o cómo estamos ahora en los ayuntamientos que no son Madrid. Nosotros al final compramos un suelo, hacemos un proyecto básico y nos sentamos a esperar 12 meses hasta que el ayuntamiento nos da la licencia. En ese momento, prácticamente en todos los casos, es cuando nosotros llamamos corriendo al arquitecto para que nos haga el proyecto de ejecución, porque normalmente sin una licencia y sin una seguridad jurídica de que ese proyecto básico va a ir adelante, pues el despacho de arquitectura, el estudio de arquitectura, no encarga al calculista la estructura ni encarga las instalaciones. Entonces, pasan 3 meses más y entonces es cuando podemos empezar a hacer la obra. Y luego teníamos el problema del final de la obra, que como decís, se ha resuelto en la modificación de la ley del suelo y la habéis adaptado ahora a la ordenanza, que nosotros teníamos la obra prácticamente terminada, todo el mundo quería entrar en sus casas, las estaban viendo terminadas y las casas estaban valladas entre 3, 5 meses, depende del ayuntamiento, para que el técnico fuera y declarara que lo que se ha hecho es fiel al proyecto que se ha entregado en su día. Entonces, teníamos esos dos hándicaps. Entonces, es verdad que desde el año, yo creo, 19 estuvimos trabajando con el ayuntamiento en diferentes workshops y bueno, yo creo que las medidas han sido ampliamente atendidas y porque además esas medidas, esos cuellos de botella que yo os hablaba, lo que provocaban era varias cosas. Primero, una subida del precio de la vivienda, lo ha comentado el concejal, porque nosotros cuando íbamos a vender teníamos que tener en cuenta en nuestro estudio de habilidad los financieros, de tener una inversión hecha un año, teníamos que tener en cuenta también los financieros, de tener esa inversión con el crédito totalmente, con el préstamo totalmente dispuesto esos 3-5 meses cuando nosotros entregamos la obra, y al final él lo ha dicho y encargamos, porque quisimos poner negro sobre blanco el coste que tenía para nuestros clientes esa dilatación de plazos tanto en la entrega de la vivienda como en la obtención de la misma. Entonces, si a esos dos costes financieros que os digo le sumamos el coste del alquiler que tenía para las familias, de estar un año más de alquiler o incluso los financieros de la hipoteca, llegamos a la conclusión de que al final si lo trasladamos a euros en el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que estábamos hablando de un 3%, pero que eran 20-21.000 euros de sobrecoste por cada vivienda. Incluso había ayuntamientos, creo recordar, que estaban por encima de 40.000 euros, dependiendo un poco de la repercusión del suelo, ¿no? Entonces, se creaba digamos, una situación indeseada para nuestros clientes y para nosotros, porque a nadie beneficiaba. Segundo, al final aumentábamos nuestro riesgo. Es completamente diferente el que nosotros, iba a decir en una situación indeseada, pero ahora mismo con la incertidumbre que hay de temas de precios, de temas de subidas de tipos de interés, la economía, bueno, pues tiene muchísimas incertidumbres. Seguramente si a un promotor le dice si quiere entregar mañana o quiere entregar hace un año, pues ya tiene la respuesta. Los precios, los costes, ya sabéis todos que han subido, pues en interanual estamos en un 16, una cosa así, los costes de construcción, los tipos de interés se están yendo para arriba, los costes de estructura también nos han subido, con lo cual esa es otra incertidumbre que vamos a lograr de alguna forma mitigar. Tercero, realmente era muy difícil o es muy difícil explicarle a la inversión, si es española menos, porque es un problema que está ya muy arraigado y ya la gente lo conoce, pero cuando vienen inversores extranjeros y tú les dices que tiene que tiene que comprar un suelo y le dices que tiene que tener ese dinero parado un año, no lo entienden, son anglosajones, no entienden absolutamente nada. Entonces, porque además en su recorrido de TIR, al final la TIR baja muchísimo cuanto más se alarga el plazo. No hay más que ver, por ejemplo, el plan VIVE que ha sacado la Comunidad de Madrid,
pues hay compañías que van a hacer esa colaboración público-privada, que lo que están haciendo es industrializar, porque al final industrializar lo que hacen es, tenemos la vivienda en la mitad de tiempo, la ponemos en carga en la mitad de tiempo y la TIR me sube bastante. Entonces, no se logra hacer entender a los inversores extranjeros cómo puede estar ese dinero parado tanto tiempo. Y por último, hace que las arcas municipales sufran, porque al final, si alargamos el plazo de entrega un año, simplemente en IBI, ese IBI de ese año no se recupera. Yo creo que en el estudio estamos hablando que el Ayuntamiento de Madrid perdería entre 5 y 6 millones de euros todos los años por entregar más tarde lo que teóricamente debiera entregar. Entonces, marcando esa situación marco, las medidas que ofrece el Ayuntamiento, yo creo que a falta de ver cómo funciona, lógicamente, porque luego todo esto tenemos que verlo andando, van en la línea correcta. Al final son 3 medidas, que la primera hablábamos, vamos a repetir, hablábamos de la declaración responsable, que ahora podemos entregar en situaciones de que no haya préstamo promotor de por medio. Yo puedo pedir presentar la declaración responsable y escriturar al día siguiente. Las de préstamo promotor, las de financiación ajena, ya sabéis que no, porque la nueva ley de crédito hipotecario hace que tengan que pasar un acta de conformidad, 10 días, etcétera, etcétera. Pero bueno, se acortan muchísimo los tiempos. Segundo, la licencia básica, lo han comentado, al final con unos criterios del anexo 8, simplemente con los criterios básicos de edificabilidad, de volumetría, de uso, al final podemos hacer toda la envolvente, podemos hacer los patios, es decir, yo creo que prácticamente podemos hacer todo lo que no es susceptible de cambios, es decir, o lo que se podría cambiar después si en la licencia final no nos lo dijeron. Es decir, podemos hacer pues incluso las divisiones interiores, pero luego si al final no podemos hacerlo por la licencia, excepto instalaciones, yo tengo la sensación de que podemos hacer prácticamente todo. ¿Eso qué nos da? Pues nos solapa muchísimo los plazos, estamos hablando antes de 12 meses más 3, y ahora prácticamente si vamos nosotros es un mes, o si vamos por ECU son 15 días, pero a la vez nos da muchísima seguridad jurídica de lo que estamos comenzando es correcto. Entonces, antes teníamos que esperar 12 meses para saber que era correcto, y ahora tenemos que esperar un mes para saber que es correcto. Con lo cual, se solapan muchísimo los plazos y nos da muchísima seguridad jurídica. Y por último, pues el reconocimiento que yo creo que venía haciendo falta a las ECUs para que pudieran hacer residencial, porque yo creo que son unos magníficos gestores y ya lo han demostrado en otros usos, y a nosotros nos va a ayudar porque además va a multiplicar de alguna forma los recursos dedicados a la gestión de licencias, y va a hacer más ágiles a todo el mundo, tanto al ayuntamiento como a ellos. El ayuntamiento ya se les está viniendo encima todo el tema de la Next Generation, de la licencia de rehabilitación. Ya sabéis que hay unos objetivos de multiplicar por 10 en España, pero imagino que en el Ayuntamiento de Madrid será bastante más que por 10, con lo cual entiendo que ellos también deban liberar recursos para este tipo de actuaciones. Y yo lo dejaría aquí abierto, por supuesto, a vuestras preguntas. Gracias, René, por tan buena exposición. Como podéis ver, la satisfacción con el nuevo texto pues, no solo es del ayuntamiento, sino que también viene por parte del sector privado. Hablábamos antes de las ECUs y el papel fundamental que juegan en todo este proceso de simplificación, de trámites, de agilización administrativa que han venido jugando y que van a jugar más a partir de ahora, si cabe. Y qué mejor representante que Belén para explicarnos un poco la perspectiva que tienen ellos de este nuevo texto normativo. Aquí tenemos una presentación que vamos a proyectar a continuación. Y Belén, si eres tan amable, por favor, cuando quieras. Muy bien, buenos días. Lo primero, un placer estar aquí con vosotros, agradecer a Garrigues su invitación y agradecer una vez más, como venimos haciendo desde Asprima y desde las entidades colaboradoras al Ayuntamiento,
especialmente al área y a la agencia de actividades por esta nueva ordenanza, que es un gran logro. Sabemos que han luchado mucho y han trabajado mucho y desde luego es muy de agradecer. A ver la presentación. Bueno, he traído una presentación, no voy a contarla entera porque tampoco es cuestión de dar tanto detalle que a lo mejor no es tan importante, pero voy a destacar sí algunas cosas, ¿vale? Cuando uno habla en último lugar en una jornada como esta, pues casi todo está dicho y a lo mejor me repito en alguna cosa, por eso voy a intentar ir un poquito rápido y destacar solo lo que realmente es importante, ¿vale? Bueno, tenemos aquí la nueva ordenanza que establece el campo de actuación un nuevo campo de actuación de las entidades colaboradoras y tiene unos procedimientos de tramitación, ¿vale? Voy a seguir este esquema. Algo no está. Bueno, la ordenanza fue aprobada el 26 de abril, fue publicada en el mes de mayo y entró en vigor, como ha dicho Juan Carlos, el 18 de junio, ¿vale? Por fin tenemos una única ordenanza que regula todo el régimen de licencias y declaraciones responsables. No tenemos que acudir más que a un solo texto normativo, ¿vale? Todas las actuaciones urbanísticas que se realizan en Madrid se regulan por esta ordenanza. Me espere, vale. Le estoy volviendo loco de darle al botón. Bueno, quiero destacar una de las cosas que tiene la ordenanza es las actividades que no están sujetas, las actuaciones que no están sujetas a ningún tipo de intervención, ¿vale? Esto lo tenían siempre las ordenanzas, pero ahora se amplía. Sobre todo quiero destacar las obras de conservación no solo de una sola vivienda o un solo local, como ya era antes, sino que ahora las obras en zonas comunes de edificios residenciales, si no están protegidos, tampoco van a llevar ningún tipo de intervención, ¿vale? Eso creo que es una novedad importante. Espera un segundo, a ver si me... Bueno, de todas maneras, por no quedarnos callados, yo creo que sigo un poco, ¿no? Vamos a ver, cosas importantes que tiene la ordenanza. Pues regula regula la eficacia temporal de los medios de intervención, regula lo que es una consulta urbanística común especial, la cédula urbanística, una novedad que es la consulta urbanística sobre soluciones prestacionales, alternativas a las soluciones del código técnico, la alineación oficial, las licencias temporales, que no me voy a detener en ellas porque ya han sido objeto de exposición. Y una de las novedades que tiene importante, lo ha nombrado Miriam, un poco vista desde el punto de vista del ayuntamiento, yo lo voy a contar también desde el punto de vista de las entidades colaboradoras, es una nueva figura que se llama certificado de adecuación urbanística si lo hacemos las entidades colaboradoras o se llama informe de viabilidad urbanística si lo hace el ayuntamiento. ¿Esto qué es? Esto es una especie de consulta previa antes de tramitar una licencia o una declaración responsable. Yo quiero saber si una actuación es viable. Entonces puedo pedir a la ECU un certificado de adecuación normativa o al ayuntamiento un informe de viabilidad urbanística. ¿Qué va a mirar el ayuntamiento? Pues en función del tipo de actuación que sea, si es una nueva planta, si es una implantación de una actividad, si es una obra, hay unos anexos, el anexo 8, que dice exactamente en cada tipo de consulta qué es lo que hay que mirar. Entonces lo que se va a informar es sobre una serie de parámetros básicos para que el inversor, antes de hacer, por ejemplo, de coger un local o plantearse la construcción de un edificio, sepa si esa actuación es viable o no es viable. Existe incluso la posibilidad de que se soliciten informes que sean esenciales para poder resolver esta consulta. El plazo para emitir este tipo de certificado de informe es de 1 mes y, como sí explicó Miriam, el resultado va a ser actuación viable, actuación inviable o petición no valorable si no tenemos suficientes datos. Es decir, se quiere que sea algo rápido, ágil, donde no se van a hacer requerimientos, ¿vale? ¿Qué tiene bueno este certificado, este informe? Que luego tiene efectos vinculantes para una posterior tramitación de licencia o declaración responsable. Obviamente, siempre que la actuación que luego se solicite sea la misma que ha sido objeto de la consulta. Bueno, en cuanto a las entidades colaboradoras, ¿cuál ha sido la principal novedad? Pues el uso residencial, evidentemente. Nos ha ampliado en algún otro ámbito también, pero el ámbito fundamental en el que nos ha ampliado es el ámbito residencial. Las ECUs ahora mismo podemos hacer todas las actuaciones urbanísticas, a excepción de esas 4 cosas que os pongo ahí, las licencias temporales y provisionales, porque realmente más que licencias son un poco como autorizaciones, ¿no? Las actuaciones en fuera de ordenación absoluta por la misma razón, la comprobación del ALEPAR, que se las reservó siempre el ayuntamiento, y las actuaciones en dominio público, a excepción de los mercados municipales, pues por lo mismo, porque son un poco autorizaciones, ¿vale?
Esta ordenanza que establece que todo lo que no vaya por licencia va por declaración responsable. En el anexo 1 hay un listado de las actividades que van por licencia, de las actuaciones, perdón, y todo lo que no esté aquí va por declaración responsable. Luego no hay un listado de actuaciones por declaración responsable. Básicamente, ¿qué va por licencia? Primero, lo que dice la ley del suelo, las obras LOE, parcelaciones, bueno, una serie de talas, demoliciones, una serie de cosas que dice la ley del suelo. Y luego las actividades temporales, las de fuera de ordenación absoluta, porque son como una especie de autorización y entonces requieren un control previo. Y luego una serie de actividades que ya estaban en la anterior ordenanza de actividades que el ayuntamiento ha querido, por el tipo por la repercusión que tienen estas actividades, que vayan por licencia. Está ahí una enumeración, tampoco me voy a detener más. Quiero destacar también, como han hecho todos los ponentes, la licencia básica. La licencia básica, efectivamente, como nos han dicho, es como una fase previa dentro de la licencia. El que la quiera la pide y el que no, no. Es una fase voluntaria, es decir, yo no puedo hacer una documentación, un mini proyecto para solicitar una licencia básica y luego ya voy haciendo el resto del proyecto. No. ¿Por qué? Porque es una fase. Es decir, yo tengo que presentar mi proyecto completo de edificación. Si quiero la básica, me miran unos parámetros solo que están en el anexo 8 de la ordenanza, me tramitan con más rapidez una primera licencia básica que solo evalúa esos parámetros básicos y con eso yo puedo empezar. Es solamente para nueva planta, sustitución y reestructuración total. Si hace falta algún informe que es esencial, se va a tener que pedir. Y como se tramita en breve plazo, pues una vez concedida la licencia, el titular puede iniciar su construcción. Y en paralelo, en cuanto inicia su construcción, en paralelo seguimos con el resto de licencia. La licencia urbanística que llama, que para mí es un poco como la licencia completa. Seguimos revisando el resto de aspectos que hay que revisar en la licencia para conceder ya pues, lo que yo llamo licencia definitiva, que es la licencia. Bueno, aquí simplemente es un poco los plazos de la diferencia entre tramitar la licencia básica ante el Ayuntamiento de Madrid y ante la entidad colaboradora, ¿vale? Pongo ahí un poco los plazos que se establecen en un caso y en otro, ¿vale? Si se tramita el Ayuntamiento tiene un mes. Si se tramita ante la entidad colaboradora, nosotros tenemos 15 días para hacer el certificado de conformidad, registrarlo y el Ayuntamiento tendrá otros 15 días para concederlo. Aquí os he puesto un poco el esquema de la licencia, cómo es la licencia ante el Ayuntamiento y cómo es la licencia ante la entidad colaboradora. Un poco la diferencia básica que hay en licencia es que en la licencia ante el Ayuntamiento los plazos están como mucho más marcados y en cambio en la licencia ante la entidad colaboradora los plazos han quedado un poco para que cada entidad colaboradora determine un poco sus plazos, ¿vale? Una vez que la entidad colaboradora emite un certificado de conformidad y registra la licencia, pues el Ayuntamiento tiene un mes para concederla. También hay novedades en cuanto a la primera ocupación y funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay dos sistemas de obtener la primera ocupación y funcionamiento. La licencia de primera ocupación y funcionamiento, la tradicional, y la declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento. Básicamente, la licencia de primera ocupación y funcionamiento, ¿para qué se queda? Para las actividades. Las actividades que van por licencia, porque están en ese anexo 1 que hemos visto, esas van a seguir tramitando el funcionamiento por licencia de primera ocupación y funcionamiento. En cambio, el resto de uso del suelo, básicamente el residencial, las nuevas plantas, van a tramitar su funcionamiento por declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento. Bueno, el procedimiento de declaración responsable, pues lo que os digo, todo lo que no va por licencia va por declaración responsable. Os pongo aquí un poco la diferencia de tramitar la declaración responsable ante el Ayuntamiento y la entidad colaboradora. Y aquí sí que es diferente. ¿Por qué? Porque la declaración responsable ante el Ayuntamiento se inicia con un registro de una declaración responsable con una documentación técnica. O sea, ya el inicio es un registro. Después el Ayuntamiento tendrá que comprobar la viabilidad, la adecuación a normativa y decir si eso está bien, si eso está mal. Si está bien, continuará y hará la visita y si está mal, declarará la ineficacia. Pero se inicia con un registro, mientras que la declaración responsable ante la entidad colaboradora se inicia con una solicitud de tramitar una declaración responsable. Nosotros primero revisamos la documentación, revisamos el impreso de declaración responsable y si solicitamos informe si hace falta, que es una novedad de esta ordenanza, y si está todo bien, emitimos un certificado de conformidad y registramos la declaración responsable. Por lo tanto, nosotros registramos después de revisar, ¿vale? La parte de comprobación, pues va igual que en el Ayuntamiento. Una vez que se termina la actuación y nos lo comunican, tenemos 3 meses para hacer la visita, se hace la visita, si hay que hacer requerimientos se hacen, para al final acabar con un informe favorable o desfavorable. Y poco más, he querido contaros así muy rápido para guardar los tiempos, lo que es la tramitación un poco más a nivel de día a día, ¿no? Cualquier pregunta que queráis hacerlo, pues encantada de contestaros. Muchísimas gracias, Belén, por estar hoy aquí, por la brillante exposición. Bueno, como os anticipé, pues antes de pasar al turno de preguntas, el turno de preguntas que aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo online y que les digo que para cualquier pregunta que quieran formular, pues nuestra socia Beatriz se ha ofrecido amablemente a recibirlas, creemos que es lo más ágil.
le podéis enviar la pregunta al correo beatriz.del.peso@garrigues.com, indicando la persona a la que se la queréis dirigir, de nuestros invitados, y indicando pues cuál es la pregunta. Pues antes de pasar a ese turno de pregunta, como os anticipé, tanto a David como a mí, nos gustaría compartir con vosotros, si nos lo permitís, pues alguna reflexión desde el punto de vista jurídico que ha ido surgiendo, pues de esta labor de desbroce, de vueltas que le hemos dado a la ordenanza desde que se aprobó el texto, que le hemos dado más de una vuelta ya, pues tanto en atención a nuestros clientes como ya en la propia preparación de esta jornada, ¿no? No pretendemos tampoco profundizar mucho más en lo que han explicado de forma magnífica a todos nuestros invitados, pero sí dar una opinión, un sesgo quizá más jurídico y una opinión más personal de algunos puntos, ¿no? Aquí yo me voy a centrar, antes de darle paso a él, que os va a explicar otras cuestiones, en el informe de viabilidad urbanística que explicó antes de forma magnífica Miriam. Pero bueno, por dar una opinión un poco más personal, si queréis, ¿no? Es un informe que, como ella anunció antes, pues tiene una doble finalidad. No solo tiene la finalidad informal, ¿no? que la exposición de motivos indica con palabras textuales que es un método de información potente, ¿no? Lo dice sí, con esa palabra, sino que tiene una labor que va mucho más allá. Es una herramienta que tiende a consolidar, de alguna forma, la seguridad jurídica del proceso, del procedimiento de declaración responsable. ¿Y cómo lo hace? ¿No? Bueno, los que llevamos ya algunos años en esto, siempre la declaración responsable, con todas las bondades y todas las cosas buenas que trae, que siempre las trae porque es un método para agilizar el procedimiento y para simplificarlo, pues yo siempre escuchaba, y he seguido escuchando a lo largo de estos años, ¿no? Que pasa la responsabilidad al promotor. Y en cierto modo no deja de ser así. De la declaración responsable al final, el promotor pues efectivamente pues asume responsabilidades, ¿no? Bueno, pues eso lo que pretende es darle un soporte de seguridad. Esa es la visión que yo tengo del informe de viabilidad urbanística. De seguridad en el sentido de que antes de empezar, antes de presentar la declaración responsable, pues tienes la posibilidad de obtener un feedback del ayuntamiento, ¿no? Y saber que vas por buen camino. Entonces, esa seguridad que vas a obtener a través de este informe, que es vinculante y que es potestativo, en la práctica, ¿qué impacto va a tener? Aquí voy a ejercer un poco de brujo, si me lo permitís, adivino, porque bueno, no sabemos exactamente qué alcance va a tener en la práctica, pero la intuición me dice que va a ser un alcance significativo y que vamos a ver muchos informes de viabilidad y que vamos a trabajar en muchos informes de viabilidad. No solo por la naturaleza que tiene, no solo por la importancia que puede tener en el sentido que acabo de comentar, sino también porque yo creo que el propio texto, si lo lees de forma minuciosa, te invita a pensar en ello, porque te invita a solicitar ese informe de viabilidad urbanística en algunos supuestos, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, pues hace un trazado muy rápido por el articulado. El artículo 23.2 de la ordenanza te exige que obtengas los informes preceptivos antes de presentar la declaración responsable. Si de ahí saltamos al 15.2, te pide que esos informes preceptivos los obtengas a través de lo que se llama la consulta especial, ¿no? Es otro tipo de solicitud de información, otro tipo de consulta, al margen de esta de la que estamos hablando. Y ya cerrando el círculo, el artículo 12.4 te dice que el informe de viabilidad se va a otorgar de forma simultánea a estos informes preceptivos. Primera reflexión, ¿esto qué quiere decir? Que yo soy un promotor y estoy obligado a solicitar informes preceptivos, como preceptivos que son, y aprovecho ese plazo para solicitar el informe de viabilidad urbanística, obtenerlo todo de una vez, presentar la declaración responsable e ir hacia adelante con una mayor seguridad. Y esto yo creo que va a dar trabajo al ayuntamiento, va a darle trabajo porque sé que es una vía que sinceramente me parece que es una idea muy buena haberlo pasado en la ordenanza y creo que se va a utilizar en la práctica, y creo que también va a dar mucho trabajo a arquitectos y abogados. Por suerte, lo segundo. ¿En qué sentido? Bueno, pues va a dar trabajo cuando haya que solicitar el informe de viabilidad urbanística, porque es un informe la solicitud que se recoge en el anexo 8 de la ordenanza es una solicitud ciertamente extensa que toca muchos parámetros y algunos con conceptos típicamente jurídicos. Pues estamos hablando de informar sobre la fuera de ordenación absoluta o relativa, hablar de infracciones prescritas, la prescripción que ya todos lo que sabéis desde el punto de vista jurídico tiene su relevancia y tiene sus detalles, y también va a dar trabajo, pues lógicamente, cuando no haya que solicitarla, que también se darán los supuestos. Bueno, primero porque es potestativo y segundo porque la propia ordenanza, en el artículo 12.5, excluye
la emisión del informe en aquellos casos en los que estamos hablando de actividades sujetas a control ambiental, algún tipo de control ambiental. En este caso, pues lógicamente la labor del abogado será más la típica de due diligence, de informar, de estudiar, como lo venimos haciendo desde siempre y antes de la entrada en vigor de la ordenanza. En definitiva, yo creo que se va a tratar de una herramienta muy útil, que va a tener reflejo en la práctica, así que bueno, sería positivo que todos nos fuéramos familiarizando con ella en la medida de lo posible. Y con esto pues voy a dar paso a mi socio David, que os va a contar algunas cosas que son muy interesantes sobre la ordenanza y que también hemos visto. Lo prepara un compañero de algunas cosas que nos llaman la atención desde el punto de vista jurídico. Yo les he cubierto prácticamente todo la ordenanza y lo que pero bueno, para explicar nuestra serie de las abogadas hemos pensado continuo, pues compartir con nosotros las reflexiones de carácter más estrictamente jurídico, porque como asesores legales anticipamos que pueden dar juego que pueden ser importantes a la hora de transmitir. La lectura de la ordenanza, que seguro que va a dar muchas sorpresas, y como hablamos con las ordenanzas, las normas son como las canciones, ¿no? Que uno las saca al mercado y al final tiene su propia evolución, su propia vida, su propia relación. Y esta ordenanza, que es una ordenanza muy bien trabajada, bien preparada y muy bien escrita, la verdad, aún así seguro que tiene tesoros escondidos o que descubrimos nosotros. Y nosotros un poco estuvimos trabajando sobre ellos, en otras cosas que nos parecen que pueden dar cosas relevantes más allá de lo que se ha dicho. Entonces, Manuel, ¿qué más concreto? Pues, eficacia temporal de los medios de intervención. El artículo 9 de la ordenanza se establece que el plazo será el plazo para iniciar y para finalizar los estados que deberá contemplar el título, tanto la declaración para la licencia. No predetermina un plazo máximo, dependerá de la actividad, de la complejidad, de la ubicación. Eso, digamos que el promotor será el que fije y se autolimite en cuanto a qué plazo máximo necesita para empezar y qué plazo máximo necesita para nada, pues nosotros tenemos un año para empezar, 3 años para finalizar en caso de licencias, medio año para empezar, un año para terminar en caso de actuaciones reclamadas. Como curiosidad jurídica, ¿se puede ampliar ese plazo? Sí. Como se va a ver, como se mencionó antes, siempre que se solicite la ampliación antes de que finalice el plazo principal. Se puede pedir por el mismo plazo que se le dio. Curioso porque antes la regulación decía siempre que se obtenga, se deberá obtener esa prórroga antes que haga el plazo, con lo cual nos genera un estrés, una tensión a los clientes y a nosotros a la hora porque más hasta el final no sabes cuándo hace falta ampliar. Aquí con solicitarlo antes de que venza el plazo es suficiente para dar cobertura y permitir una extensión. La caducidad de los medios de intervención es un tema clave también, y en eso Miriam lo ha explicado, y es fundamental que el Ayuntamiento tenga herramientas eficaces para paralizar, frenar y garantizar el cese de actividades sobre actuaciones que no son legales. Y uno de los puntos también curiosos que hemos visto es que una cosa que caducidad se cumpliendo esos plazos, lógicamente cumpliendo las pruebas, hay un cambio de redacción interesante, porque antes se decía salvo causa no imputable al promotor. ¿No? Se la caducidad del título y preferirá la eficacia, salvo causa no imputable. Entonces, siempre que sea por causa imputable, que se incumpla el plazo por causa imputable, lo cual es una inversión de la carga de la prueba y que va a ser públicamente relevante, porque de cierto modo se traslada al Ayuntamiento la obligación de demostrar que ha sido por culpa nuestra. Cuando antes la regulación tú tenías que demostrar que tú habías tenido responsabilidad en retraso en incumplimiento. Finalmente, el tema de rehabilitación de licencias, pues se suprime muy acertadamente esta posibilidad, porque genera unas expectativas que luego no eran tal, ¿no? Muchos clientes que al ver la figura o al leer la vía de la rehabilitación de licencias, en caso de que se hubiesen perdido su eficacia por el tiempo, pensaban que era algo casi automático, algo muy sencillo obtener. Oye, tenemos una licencia de hace 7 años o de 6 años. Pues verdaderamente, como no puede ser de otro modo, era necesaria una nueva tramitación o una nueva evaluación, un nuevo examen. En la práctica, lógico, hacía falta casi prácticamente un procedimiento completo de actualización y revisión. Se elimina la revisión para evitar precisamente expectativas y confusión. Nos parece interesante también
y puede ser un tema que puede dar juego, es el artículo 20, actuaciones sobre bienes del sector público promovidas por particulares. Esto puede generar el lío en la práctica de la ordenanza. ¿Por qué? Porque cuando se solicitan actuaciones urbanísticas en parcelas inmuebles o locales, titularidad de administraciones públicas, que, por normativa de aplicación, por lo que sea, diría yo, no cuentan los edificios, esos locales, con su licencia correspondiente. Ya sabemos que muchas de las acciones promovidas por el sector público no están sometidas a una licencia de distrito. Cuando se quiera, con un particular, un concesionario, por ejemplo, la administración quiera hacer una actuación sobre ese edificio, una forma, una implantación de una actividad, y debo crear licencia, lo que dice la ordenanza es que la administración propietaria del inmueble deberá, como veis, emitir un certificado previo de conformidad. La propia administración propietaria, que es el Estado, que es la autónoma, en Madrid, no en las alternativas, y deberá acreditar la propia administración titular que, oye, que este inmueble, aunque no cuente con licencia, cumple, se adecúa el inmueble e instalaciones a normativa urbanística y sectorial. Esto, yo en la práctica me parece que va a ser tremendamente problemático, ¿no? Me cuesta, de verdad, ver que se pueden emitir certificados con ligereza o con alegría por parte de técnicos que no son listas o que no son especializados. Esto, para mí, creo que pensando en concesionarios y en actividades en titularidad pública, va a generar mucho trabajo. Artículo 30, declaración de eficacia de las declaraciones responsables. Ya lo apuntaba también Miriam, creo que es un tema muy importante. En caso de incumplimientos esenciales o de que se han presentado ya varias declaraciones responsables que carecen de viabilidad, que carecen de fundamento, que son, digamos, malintencionadas, el Ayuntamiento tiene la capacidad de frenar e impedir que se vuelvan a presentar, para evitar precisamente un indebido de esa cobertura automática que te da la declaración responsable. Entonces, la potestad del Ayuntamiento, la ordenanza está llena de, ya hablamos con Juan Carlos, está llena de cápsulas en las que el Ayuntamiento se les da potestades, que nos parece tremendamente inteligente y responsable para el Ayuntamiento que tenga esa capacidad. No quiere intervenir mucho, pero siempre se mantiene esa arma. Pues aquí es una de ellas, ¿no? El Ayuntamiento, si ve que hay un uso fraudulento o malintencionado de esta figura, puede impedir o de vetar la entrada de nuevas declaraciones responsables entre 3 meses y 1 año. Y finalmente, ahí lo que se piensa se regula expresamente por fin el precinto. Habíamos tenido muchos problemas con clientes porque el precinto es algo verdaderamente bochornoso. Al final, para un empresario que te precinten no es nada agradable. No solo bochornoso de imagen pública, sino porque además no puedes entrar a retirar los enseres. Aquí se regula el precinto, pero siempre que sea, digamos, como consecuencia de un incumplimiento de la orden de cese. Si te dice que ceses y cesas, pues no hace falta un precinto y todo lo que ello implica. Solo cuando incumples el cese y digamos, vulneras la orden, es cuando se puede producir un precinto de las actividades y de material. Nos ha llamado la atención también el artículo 52, eficacia de la LPO y del funcionamiento. Se dice expresamente, lo cual también puede ser relevante en el futuro, que la licencia de ocupación y funcionamiento, evidentemente, no exime de otros permisos, autorizaciones sectoriales, regionales, ¿no? Posiblemente, o concesiones, en su caso, oficiales, administrativas. Y dice expresamente que la licencia no adquirirá eficacia sino tras la obtención de todas ellas. Esto es importante porque al final te metes en 2 ríos. O sea, si no consigues el permiso, la autorización de la comunidad autónoma en materia sanitaria, en materia social, en materia de lo que sea, no solo tienes un problema con la comunidad autónoma, no solo es un cumplimiento de la legislación autonómica con las multas correspondientes, sino que la propia licencia de funcionamiento no te cubre. Entonces, tendrás también un incumplimiento de cada ayuntamiento, tienes un problema con el ayuntamiento y tienes una infracción porque desarrollas una actividad que tampoco cumple con las exigencias de la normativa municipal. El punto 3, bueno, pues va en la misma línea. Dice que, oye, la licencia de ocupación, ojo, no exonera a los solicitantes, y a los que lo pidieron, obviamente, constructores e instaladores, de la responsabilidad de otra naturaleza que pueda haber. Civil, penal, administrativa por infringir y tampoco del tema fiscal. Esto también nos pasa a veces mucho, nos hace mucha pedagogía con nuestros clientes, ¿no? Muchos tienen licencia de funcionamiento o de primera ocupación con sus clientes o los vendedores a nuestros clientes. Yo tengo el EPO, ya tengo todo. Y a mí no, lógicamente la licencia no cubre toda la responsabilidad, ni siquiera la administrativa está incumpliendo, lógicamente.
Y esto viene un poco, yo creo que ha reflejado que ya el marco jurídico lo decía, ¿no? Y la licencia pura lo cubre, pero lo demás no. Bueno, esto nos pasa no solo con licencias, nos pasa con IAEs, ¿no? Que te vienen con, oye, yo estoy pagando el IAE, estoy en regla, ¿no? La licencia para actividades temporales. Esto me queda un poco frío, os confieso, con la exposición. ¿Por qué? Porque los ejemplos más expuestos, que es entiendo, en lo que de manera natural está pensando ese artículo, acota bastante. Nosotros, cuando estudiábamos, estábamos pensando en cosas más ambiciosas, ¿no? Pues en edificios en los que tienes una actividad determinada durante el curso ordinario del año, pues que en verano, que quedan vacíos, se pueden destinar a otro tipo de actividades, en periodos concretos de vacaciones del año, etc. Que nos parece que encajan, ¿eh? Porque la redacción y por eso digo que los redactantes y los artículos tienen su propia vida, ¿no? Entonces, podría encajar. Es verdad, hay un punto importante, dice actividades temporales, no dice licencia temporal de actividades, que ahí se ha estado dando vueltas anoche, que eso quizá puede ser un matiz legal, desafortunadamente para la vida que teníamos, ¿no? Porque estamos hablando de actividades temporales. La temporalidad se refiere a la actividad y no a la licencia, ¿no? Entonces, ¿qué es una actividad temporal? Una exposición es una actividad temporal, evidentemente. Una galería de arte es una actividad temporal, un showroom es una actividad temporal. Ahí no hay duda. Hablaremos cuando llegue el momento sobre actividades que se desarrollan temporalmente. A ver si eso puede dar juego, ¿no? Siempre lógicamente cumplan lo que dice el artículo, que es importante. Dice dos cosas importantes. Dice, oye, que se ajuste a su normativa propia, o sea, la actividad que se haga deberá cumplir estrictamente la regulación que pueda tener sectorial en materia de X, la que toque. Y en cuanto al planeamiento, dice, oye, que no desvirtúe. No se da a cumplir, lógicamente, porque no haría falta ir por esta vía especial, pero que lo que tiene que hacer es que no desvirtúe, que no choque, que no afecte negativamente, que no impacte, que no confronte negativamente con la regulación urbanística de ese local, de ese edificio. Ahí hay cierta flexibilidad. Por eso, como decía Vivian, me hace falta una licencia, claro, hace falta ese examen, hace falta una evaluación por la incapaz y competente, el que diga, oye, esta actividad no rompe la ordenación y cabe de manera temporal, es compatible. Importante, dice licencia para actividades es temporal, la licencia es temporal, como máximo por 6 meses, y decaerá ya con el plazo de los 6 meses. Pero bien, esto lo dice para espacios privados. Para espacios públicos no se contempla específicamente la limitación. Nos preguntábamos, mi socio Juan Manuel y yo anoche, oye, ¿qué es un espacio público? ¿Un concesionario está actuando en un espacio público? ¿Un edificio explotado en régimen de concesión administrativa es un espacio público? A mí me parece que sí, por la redacción del precepto, pero lo veremos. Ahí entonces cabrían licencias para actividades temporales con plazo superior a 6 meses. Y yo creo casi que lo dejo ahí. Bueno, como curiosidad y un poco reafirmando lo que explicaba también Miriam, ¿no? El artículo 60 de restablecimiento de la legalidad urbanística, que es súper importante, el tema de las capacidades, el procedimiento, la regulación, la previsibilidad de las actuaciones. No solo que haya garantías, que siempre pensamos en las garantías de los privados, pero también que haya herramientas eficaces, ¿no? Porque también es bueno que el ayuntamiento tenga esa capacidad. Yo creo que la regulación en estas ordenanzas es muy completa y muy interesante en cuanto a la intervención del ayuntamiento en caso de incumplimiento, y un poco la vocación se ve en las personas responsables que se indican, ¿no? Que la amplitud es enorme, ¿no? El abanico de posibles responsables no se nos escapa ninguno, ¿no? Como posibilidad, lo cual yo creo que está bien, potencialidad, ¿no? El propietario y el poseedor incluido también pueden ser responsables, ¿no? Y se advierte a las personas jurídicas de que serán responsables de los daños y de los incumplimientos y de los perjuicios, digamos, económicos que se generen a resultas de los incumplimientos, ¿no? Por parte de sus agentes, de sus directivos, de sus responsables, ¿no? Es un poco también un aviso a navegantes de que el ayuntamiento tiene decisión de actuar cuando. Bueno, pues estos son los comentarios que como juristas, digamos, queríamos aportar en el día de hoy, y a partir de aquí, Juan Manuel, sigue mandando. Muchas gracias, David. Pues vamos a abrir, como habíamos anunciado, un turno de preguntas. Si os parece bien, ahora empezamos por aquí, por la sala, los presentes.
y luego vemos pues si tenemos alguna online. Así que cuando queráis, por favor. Una consulta, la ley entró en funcionamiento el día 18, no recuerdo mal, y ya se me ha planteado una duda sobre si llevar a cabo una actuación de atendencia o de... Me explico. Evidentemente las licencias, según la ordenanza, son las que vienen en el anexo 1 y estructuralmente hablan regionalmente de la estructura pasada o licencia, digamos así. Y ahora se desarrollan unas actuaciones estructurales que afectan a la calidad del edificio. No, completamente hacerlo como de todo el edificio, de estructura, como arquitecto, yo prefiero hacerlo por licencia, pero realmente es lo que está haciendo cada decir que ¿dónde lo ponemos? Este problema es un problema que tenemos heredado de la LOE, que es bastante, en este tema, bastante poco clara. La diferencia de estructura sí, estructura no, o del porcentaje de estructura, tenemos que aplicar la LOE. El único sitio donde dice si hay que hacer un proyecto de obras de edificación es la LOE, y la intervención estructural puntual a priori puede ir por declaración responsable. No necesita una licencia. Es verdad que si el sistema estructural, si la intervención de una escalera, un elemento vertical, está aplicando sobre toda la carga del sistema estructural del edificio, tendríamos a lo mejor que ir a un proyecto LOE y entonces sería licencia, pero si no, si es puntual, si está, o el ascensor ni siquiera está afectando a todo el sistema, está pegado a un patio o está pegado en el hueco de la escalera, sería una declaración responsable. Pero el problema de la LOE es que es una ley del año 98 o del 99 que nadie se atreve a tocar porque abriría un mundo de las competencias muy complejo de trabajar, y tendremos que ir poco a poco. Yo creo, hicimos un protocolo para las obras LOE traducidas a protección de patrimonio, que bueno, que tampoco entre los arquitectos está teniendo mucho éxito porque cada uno opina, pero bueno, son criterios por escrito que lo que hacen es que por lo menos nos demos las mismas reglas de juego, equivocadas o no, pero el mismo criterio. Pero es verdad que la LOE es lo único que podemos utilizar para esos momentos de duda. Vía jurisprudencial también. Al final los temas de competencia se acaban muchos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y hay muchas sentencias que te dicen lo que se considera obra LOE y lo que no. Pero es verdad que es muy difícil, es muy interpretable. Sí. Pero vamos, no hay que perder la redacción de la LOE que te dice que afecta al conjunto del sistema estructural, no que afecte a la estructura. La función estructural es una cosa y al conjunto del sistema estructural es otra. Sí, lo que pasa es que cuesta asumir que una declaración responsable la puedas presentar para estructura. A los arquitectos cuesta esto, pero es así. Bueno, ahora mismo nuevas plantas de oficinas y comercios se hacen por declaración responsable. Sí. Vamos, lo importante años. Es el proyecto. Eso es lo importante, que venga la declaración responsable acompañada del proyecto técnico adecuado. Porque da igual el procedimiento. Claro, si el proyecto está bien calculado, está bien ejecutado, el procedimiento para obtener el derecho a hacer la obra es lo de menos. Ya. En las comunidades de propietarios, tal, sí. En todo caso, en tu consulta concreta no parece que sea dentro del ámbito, ¿no? Entiendo yo, porque hablas de una apertura puntual de un hueco en un muro, eso es una reestructuración puntual, afecta, probablemente ese muro sea estructural, obviamente, no creo yo. Un forjado, el hueco en el forjado, eso no afecta al sistema del conjunto estructural. No, el forjado no es un elemento principal de la estructura del inmueble, como puede ser la cimentación, pilares, vigas, muros de carga. Entendía que era muro de carga, incluso siendo muro de carga, claro, no para el extensor, obviamente, tenemos un hueco de paso, etcétera, etcétera. Hay que entender también la entidad de la intervención. Otra cosa es, a lo mejor, pues, demoler y reconstruir el núcleo de comunicación. Ahí estaríamos hablando ya de otras cosas, sobre todo si ese núcleo, el tocar ese núcleo afecta a la estabilidad del conjunto. Yo creo que en el caso de la consulta que tú comentas, perfectamente es comunicación responsable. Eso sí, acompañado de la documentación técnica oportuna. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos aquí en la sala?
micrófono. Vale, buenos días. Yo, como muy en cuenta de una de las novedades de esta ordenanza es el impulso de las declaraciones responsables, y siendo esta la que se prevé para las actuaciones que está prevista, siendo esta la cara, la que sería, como lógico, un fomento de la inspección, las actividades de disciplina urbanística, y que para mayor garantía de seguridad jurídica de los administrados, se prevé que ellos mismos van a solicitar, en cuyo caso no más previsto que las entidades colaboradoras puedan participar de estas discusiones urbanísticas y, como es lógico, pues también los edificios, porque hay intereses que van a cabo esta inspección. Y en relación con esto está previsto la elaboración de planes de inspección urbanística plurianuales, anuales o plurianuales. Y aquí mi pregunta, que no me más, ¿está previsto, está ya definido cómo se van a implementar estos planes de inspección? Pero se van a preparar con criterios geográficos, con criterios de áreas de actividad, y para mayor previsibilidad de los resultados, está, como ocurre en otros ámbitos, se prevé que se vayan a publicar en la página del ayuntamiento, en la transparencia. Sí, es buena la pregunta porque efectivamente otras de las novedades o de las combinaciones de elementos que habíamos previsto en la ordenanza es esta de la comprobación, que yo no lo he comentado, me he quedado con el 29 nada más, que la comprobación limitada. La posibilidad de comprobar a través de un ciudadano que el ayuntamiento no viene a una vivienda, a un edificio de oficinas o de la comunidad de propietarios, la posibilidad de que acuda a una entidad colaboradora para que le lleve a cabo esa comprobación, o que el ayuntamiento tenga acumuladas muchas declaraciones responsables y pueda contratar a la entidad colaboradora como otra nueva colaboración público-privada, es una novedad de la ordenanza. Y los planes de inspección urbanística son una novedad que lo que pretenden es dar un poco lo que decía al principio el concejal, la inspección en positivo, ¿vale? Y la posibilidad de que cualquier titular de una actividad pida esa inspección. Los planes de inspección urbanística van a estar pensados y se van a regular, se van a firmar, se van a decidir, se van a publicar, serán resoluciones expresas de la administración plurianuales y además podrán irse modificando cada cierto tiempo. No está decidido en qué, será una cuestión de oportunidad, probablemente dependerá un poco de lo que se esté comprobando que sea necesario. Puede ser que organizamos un plan de inspección, pues el otro día me propusieron ya un plan de inspección la agencia tributaria y lo propuso porque parece ser que la división horizontal que se está empezando a ejecutar no se está registrando bien y entonces se está perdiendo el impuesto. Porque al no registrar correctamente la división horizontal, pues no pagan, no sé, muy bien, esa parte yo no me la sé. Entonces querían que se desarrollara uno de los planes de inspección municipales básicamente para comprobar que esas declaraciones responsables de primera ocupación y funcionamiento han tenido acompañado después un registro de la división horizontal y coincide para un tema fiscal. Bueno, entonces pues probablemente sea algo que se trabaje. ¿Cómo se va a materializar? Pues el problema serán los medios, ¿no? Si los medios materiales es por lo que me preguntas, pues probablemente habrá inspectores en cualquier ámbito que tendremos que decidir, oye, vamos a destinar este personal a este plan de inspección. También podrá haber planes de inspección municipales pues tendentes a regular determinadas actividades y yo creo que en determinados momentos, en Navidad, las actividades del EPAR, las actividades de ocio suelen ser, requisitos imprescindibles de que estén. Ahí en su momento creamos, y también está en la ordenanza, el sello de calidad. Un sello de calidad que da, y está previsto que así sea, que estos planes de inspección se aprueben, que libremente el titular pueda decidir meterse en el plan de inspección. Antes que vengan a inspeccionarme yo lo solicito, o bien en el ayuntamiento o bien en una entidad. Y si lo tengo todo bien, tener la posibilidad de dar un sello de calidad. Es lo que va a venir detrás del PIUM, ¿no? Esa es la intención, el provocar que el que lo haga bien se sepa, se publique, se ponga un cartel y que merezca la pena. ¿Cómo generaremos estos planes de inspección? De cualquier forma. El informe de viabilidad que comentabas tú, que me ha gustado muchísimo la intervención en el sentido de hemos descubierto esto y nada más, eso es lo que perseguíamos. Perseguimos que
repartiendo las responsabilidades y el conocimiento, cada sector pueda tener el camino, el trabajo de hacer las cosas bien. Y el sello que está pensado para la inspección esté pensado también para aquellos colectivos que normalmente tienen una parada o un informe de viabilidad, que es que cada vez que entra dice, bueno, esto es evidente, que está bien. Ese sello de calidad y esa inspección municipal o en colaboración con la entidad colaboradora o con todos los servicios municipales, más el sello de calidad a los sectores, creemos que va a generar novedades. No sé hasta qué punto, pero sí novedades. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por ahí, creo. Muchas gracias por la exposición. Ha sido muy clara, pero me gustaría hacer dos cosas muy breves para completar un poco la la licencia básica, que era algo muy novedoso y que acabo de entrar desde un poco. Me gustaría entender un poco más hasta dónde se puede llegar en la práctica con la licencia básica. ¿Qué permite ejecutar y hasta ahora? ¿Y qué quedaría pendiente de esa versión adicional más de proyecto de ejecución? Y otra pregunta, en relación con la licencia de usos provisionales, lo que hemos relajado y lo que hemos explicado, me parece más que una suerte de autorización no retrada, sino más cualitativa. Se podrá utilizar, cuando se efectúe, entender un poco cuándo se otorga de la y si es algo más elevado, un poco más. Bueno, pues en la primera pregunta tuya, la licencia básica, como comentábamos al principio en nuestra exposición, que va a permitir precisamente la ejecución de la totalidad de la estructura y de, sin duda alguna, la envolvente. Pero es que incluso, y también lo comentaba yo creo, Jaime, tú vas a presentar el proyecto básico completo, con independencia de que tengas un anexo, como lo he dicho antes, habrá un anexo específico de los parámetros esenciales. Obviamente esto lo que va a facilitar es el chequeo. Es una simple cuestión de orden, de organización de la documentación. Una vez que tú tengas que ya el ayuntamiento o la ECU a través de su certificado certifique o se garantice ese cumplimiento de los parámetros urbanísticos esenciales, se inicia la ejecución. Hasta lo que amparan los parámetros esenciales, condiciones de posición, ocupación, volumetría, edificabilidad, etcétera, etcétera. Jaime antes comentaba. Pensamos que lo único que va a quedar es ya toda la parte de chequeo, comprobación de lo que es instalaciones generales. Se podrían incluso en esa parte las particiones, ni tan siquiera, porque fíjate, hasta las particiones se pueden hacer, porque uno de los parámetros esenciales que se contemplan en el anexo 8, en concreto para la nueva planta, pues precisamente atiende al número de viviendas, dimensiones de las viviendas, condiciones higiénicas, o sea que realmente son parámetros esenciales, están muy destilados, pero son amplios, en sentido muy amplio. Una licencia básica que te permita ya esa construcción con los parámetros esenciales, tienes prácticamente el 90% de la edificación ya, digamos, autorizada para su ejecución. Además, la licencia básica, se me ha olvidado antes decirlo, aunque entra dentro como una fase dentro del procedimiento de la licencia completa, lleva 2 resoluciones. La licencia básica dispone de resolución, o sea, es preceptivo una resolución para poder iniciar esa ejecución. Eso se ha pensado también pues, de cara a los temas de financiación, bancos, temas bancarios, financiación de las operaciones. ¿Por qué? Pues porque los bancos siempre lo que quieren ver es una resolución, Entonces, digamos que se ha traído esa herramienta de la resolución con esa finalidad prácticamente exclusiva. Podríamos estar esperando, bueno, pues como cuando se autoriza un programa de partes autónomas, que tú vas ejecutando y no tienes la licencia final. La licencia final es, digamos, ampara ya todas las anteriores. En el caso de la licencia básica podría haber sido una autorización. Bueno, le autoriza usted a que ya se inicie la ejecución hasta este top, hasta esta fase, excepto de lo que todavía no se ha revisado, pero bueno, hemos considerado oportuno que el que adquiera la formalidad de una resolución da también esa garantía jurídica que en todo punto la ordenanza, a través de estos mecanismos, estos instrumentos, que como bien decía Miriam, aquí hay una combinatoria, unas posibilidades de combinatoria, yo creo que fantásticas, muy, muy amplios, pues a su vez a la promoción, al promotor, al titular, le permite otro tipo de gestión de otros asuntos, no estrictamente los urbanísticos, ¿no? Hasta ahí llega esa posibilidad. Y con respecto a la licencia temporal, la verdad que David lo ha dicho y
La licencia temporal es un intento de regular una demanda que viene solicitada desde hace mucho tiempo a actividades que están en la ciudad y que no pueden tener licencia, nunca la han tenido. Casa Decor, que se implanta todos los años, no puede tener licencia porque el edificio está preparado para ser un edificio residencial y de repente durante un tiempo viene una exposición. La licencia temporal creo que nos va a sorprender a todos y creo que la mente humana está preparada para que de repente dice, ¡hala! Pues con esto lo puedo conseguir y veremos a ver. A mí me gusta muchísimo la idea, pero me parece complejísimo. Pero me gustaría incidir una cosa. En suelo privado no se puede autorizar. En suelo público las terrazas son autorizaciones, en los edificios públicos son autorizaciones, concesiones. La administración autoriza. En suelo privado no podemos autorizar, te dejo hacer esto. Es o te reconozco el derecho de hacerlo o no. Por lo tanto, tenemos que dar licencias. No podemos decir autorización temporal para. No, no, no. Nos pasa con las terrazas en suelo privado. No podemos autorizarlas porque decimos, ¿y a qué normativa se ajusta? A ninguna. Por eso es complejo. Y es complejo el sistema de licencias temporales para qué actividades podrá ser y para cuáles no. Efectivamente, no tiene una regulación de usos definitivos, de usos compatibles ni de usos cualificados. Y será algo que digamos, bueno, puedo darte el derecho a ejercer esta actividad durante un tiempo y te lo puedo reconocer en un acto administrativo reglado como una licencia. Porque si fuera una autorización hubiera sido fácil, no hubiera hecho falta regularlo. Hubiera tenido Casa Decor autorizaciones, pero no puedes autorizar nunca nada en un edificio privado o en un solar privado. ¿Vale? Este matiz, que vosotros lo conocéis más porque es muy jurídico, es lo que ha hecho que regulemos. Por eso hablamos de actividades, no de usos. No podemos decir usos temporales, decimos actividades. Es verdad que la línea en algunos casos era muy pequeña. Y bueno, realmente, ¿puedo yo pedir una licencia temporal para una terraza vinculada a un bar que lo tengo en el chalet, de no sé dónde tengo un bar y en el jardín pido una licencia temporal porque en verano, o puedo pedir una licencia temporal en verano? Pues así en puridad, sí puedes. Otra cosa será que si es algo reiterativo, ¿no? Que será bueno, esto ya lo sabréis vosotros y a ver qué pasa con los jueces, pero si tú ya sistemáticamente das una licencia temporal todos los veranos, estás cambiando el uso de ese ámbito y estás cambiando el uso cualificado o su destino de uso urbanístico. Por lo tanto, me imagino que no será posible. Me explico. Pero bueno, yo creo que esto, sinceramente creo que iremos descubriendo también con, a lo mejor como decía Belén, ¿no? En los juzgados a veces decir, oye, estoy cambiando el uso urbanístico, una nave industrial obsoleta en un polígono industrial que no se usa, que se está viendo que el mercado no lo usa y que habría que recalificar, que habría que cambiar, modificar el plan y todo un proceso. Probablemente nos encontremos con varias licencias temporales pedidas por distintas personas a lo largo del tiempo. ¿Y eso es viable? Porque está cambiando el destino del uso industrial. Es un tema muy importante, muy complejo y yo creo que nos va a tener un poco liadillos jurídicamente, así que bienvenidas cualquier estudio previo que nos pueda ayudar, ¿no? Pero insisto en que es licencia porque es un suelo privado, por eso no está puesto el suelo público salvo en LEPAD, por eso está tan acotado, porque en el suelo público no tenemos este problema. Son concesiones de mañales, son autorizaciones, son derechos de uso, no son licencias, reconocimientos de derechos con actos reglados expresos. Estupendamente explicado, la verdad. Sí, es un tema bastante sensible este de la licencia temporal, la verdad, porque habrá que ver qué juego tiene en la práctica y supongo que habrá que aplicar el sentido común, ¿no? Que muchas veces es el sentido común de los sentidos, pero creo que de eso se va a tratar al final, de ver si cuándo cruzamos o cuándo no, pues lo que sería el fraude de ley, ¿no? En el sentido de decir, oiga, pues usted ya está haciendo licencia temporal, usted lo que está haciendo de facto es cambiando el uso de la instalación, ¿no? Entonces es un tema, la verdad, que muy bien traído y muy bien explicado. No sé si tenéis alguna otra duda.
necesitamos ese acta de conformidad del ayuntamiento para que el banco pueda darnos esa. A dejar, ¿sabes? Mi pregunta es. Ese es un problema complejo y yo creo que al ayuntamiento nos trasciende completamente. Lo que sí te puedo decir, porque cuando entró en vigor la ley, la 1/2020, ¿no? Ya por finales de noviembre, creo recordar, del 2020, y se puso en práctica, hubo problemas con algunas de las licencias, no, de las declaraciones de primera ocupación y funcionamiento, en el sentido que, como surten efectos inmediatos desde el momento de la presentación, a continuación se transmitieron las viviendas. Y hubo esos problemas en los cuales la DR, posteriormente a esa transmisión hacia terceros de buena fe, lógicamente, tuvieron que ser subsanadas, se declararon ineficaces por deficiencias esenciales. Hubo allí un momento muy crítico en el que además los registradores de la propiedad se encontraron también en esa tesitura difícil de, por un lado, tengo la declaración responsable, puedo ya o debería ya inscribir esa declaración de obra nueva, pero por otro lado, las transmisiones que se produjeron a los ya terceros se vieron afectados también, contaminados en el proceso de subsanación de deficiencias, porque eran ya la propiedad, o sea, ya hubo esa transmisión. Y ahí el ayuntamiento lo único que pudo hacer, y que seguimos haciéndolo, hablo de la parte de la Dirección General de la Edificación, fue que en todas las declaraciones de primera ocupación y funcionamiento del residencial, donde entendemos que el promotor es uno y el usuario finalista es otro, agilizamos al máximo los plazos de inspección. Lo estamos así comentando también con el sector de promoción inmobiliaria, para acompasar, esperad, no transmitáis todavía las viviendas hasta que el ayuntamiento realice esa inspección, y cuando ya esté con plena garantía, cuando ya se emita ese acta favorable de primera ocupación y funcionamiento, ya en ese momento se produce el registro, etcétera. No sé si esto entronca con el problema que tú ves, pero lo que quiero decir es que si por parte del sector privado y de la administración o de la ECU, en el momento en el que se incorpore también a esas inspecciones, si agilizamos los plazos entre la presentación de la DR y la emisión de ese acta favorable, yo creo que desbloquearía también en cierta medida todos los problemas que tú estás comentando de tasaciones, etcétera. Pero nosotros preferentemente contamos con un potencial requerimiento que venga del ayuntamiento. Y la obra la lleva a cabo nosotros, aparte de lo de la deuda financiera. Pero los promotores. ¿Cómo debemos actuar? ¿Podemos dar más o menos por...? Ya te garantizo, se ha puesto el plazo de 3 meses porque es un plazo legal, es un plazo que aplicaba en la normativa autonómica, pero precisamente el ayuntamiento es consciente de ese problema, el sector promotor también, ya llevamos año y medio largo de aplicación de la DR de primera ocupación y funcionamiento. Esos problemas iniciales creo que se han resuelto en la mayoría de los casos, al menos en la parte de la Dirección General, quitando 1 o 2 casos que hubo, están totalmente engranados. De tal manera, los servicios municipales, en concreto los servicios de mi Dirección General,
priorizan absolutamente la inspección de edificios residenciales. De tal manera que prácticamente, es más, es que ya existe como una especie de acuerdo tácito entre la promoción, la promotora, el técnico que nos va a presentar la representación de la promotora, el certificado final de obra, etcétera, etcétera. Ya hasta se acuerda, bueno, ¿cuándo te parece que hagamos la primera? Quiero decir, ahí lo que estamos en este cambio de cultura que decíamos, en ese entendimiento por parte de los servicios públicos, en este caso los servicios municipales, de la relevancia que tiene esa presentación de DR para el futuro comprador, y te puedo garantizar que los 3 meses no llegan nunca. O sea, quiero decir, a los 3 meses en una primera ocupación de un edificio residencial, en absoluto. Quitando las primeras fases de requerimiento de aportes de documentación, pues puede faltar alguna documentación de las necesarias para la ADR con ese aporte de documentación, e inmediatamente se hace la visita de inspección. Podemos estar en el orden de 2 semanas, 3 semanas a lo sumo para la obtención, si todo está bien, obviamente, si no hay que repetir subsanaciones. Pero digo, lo esencial es la inspección, porque en esa inspección municipal, si la agilizamos, si hay requisitos esenciales, si hay deficiencias no subsanables o subsanables, pero que afectan a las condiciones de seguridad, salubridad, etcétera, etcétera, automáticamente se declara la ineficacia. Automáticamente se declara la ineficacia de esa declaración responsable. Por eso digo que entre todos procuramos las máximas garantías para los terceros adquirientes de buena fe que no se encuentren en ese problema que realmente es grave. El problema no fue nunca la visita del ayuntamiento, el problema eran los plazos. Al final, cuando el ayuntamiento hace visitar, pues antes de decir que en el 99,9 son pues, un tema de barandillas, sí. Son temas menores que se pueden arreglar. Y es verdad que estamos ya engranados, porque yo hablaba antes de la posibilidad de escriturar al día siguiente, pero la mayoría de gente va con financiación, entonces en cuanto tú tienes que ir a notario, esperar esos 10 días, no puedes escriturar y demás, son los plazos que ellos necesitan para ir. De todas formas, luego sí que lo comentamos, porque la declaración responsable es un título habilitante. No sé muy bien por qué la tasadora está poniendo un problema para liberar fondos en la subrogación. Eso es lo que yo iba a intervenir para... Nosotros que llevamos trabajando con la declaración responsable en actividades desde hace muchos años, edificios de oficinas, centros comerciales se hacen con una declaración responsable solo. No hay declaración responsable de primera ocupación. Es la declaración responsable de todo, de nueva planta. La declaración responsable de primera ocupación es el cambio de responsabilidad de que, oiga, que el proyecto está terminado, ejecutado conforme a licencia. Yo me declaro responsable de que lo he hecho bien, que lo he hecho exactamente igual. Es la figura más adecuada para la declaración responsable, es la conformidad. Es decir, he terminado todo, lo he hecho exactamente, asumo la responsabilidad, tengo que abrir. Es verdad que todo el mundo está reclamando el acta de conformidad. Ahora, porque es novedoso, en residencial, en oficinas, en comercial, no lo ha sido y ya está superado. Superamos también los registradores y se empezó a superar. Es más, creo que la declaración responsable de primera ocupación y funcionamiento de las viviendas, cuando están ya ejecutadas, que es el título habilitante, como dice Jaime, que ya está, el derecho se le reconoce, cuando se vaya a comprobar, es evidente que va a estar todo bien y además en un plazo razonable. Entonces, yo creo que tendrán que ir cambiando, tendrán que ir adaptándose. El registro Ese es el problema con el que estamos viendo nosotros. No digo que sean todas las tasadoras, porque hay muchas, pero sí que lo estamos viendo y que al final nos ralentiza un poco la compra. La problemática que Las dos cosas, la ordenanza contempla como novedad que la visita de comprobación la puede hacer
las instrucciones o con informes o a esa conjunta, un matiz, bueno, como sería, se prevé que la público se hace una EPU para que tenga esa preocupación y luego deberá comunicar al ayuntamiento. Importante el matiz, claro, ni la declaración responsable de licencia se hace ante el ayuntamiento o ante el ayuntamiento con intervención de la EPU, nunca se hace ante la EPU. Eso puede dar flexibilidad. Lo comentas de las tasadoras y de la normativa, Banco de España. La normativa siempre, o casi siempre, va por la normativa. Y la solución no es cambiar la normativa, sino interpretarla. Y las referencias a la LPO pues se encuentran hechas al instrumento que en cada caso esté. Entonces ahí yo creo que es un tema de intervención jurídica y te falta un informe de nuestros abogados. Pues muchas gracias. Yo creo que vamos a ir dando por cerrada la jornada para mantenernos un poquito dentro del margen que habíamos previsto. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, por supuestísimo, a nuestros invitados por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias también a todos los que nos estáis viendo online. Y deciros que seguiremos trabajando en jornadas de este tipo para encontrarnos, para comentar y para divulgar pues todo lo que esté en nuestra mano. Muchísimas gracias a todos.